¿Qué tal, estudiantes de tercero y cuarto de secundaria? El día de hoy vamos a hacer la experiencia de aprendizaje integrada 3 con la actividad número 3 de CTA. En esta actividad número 3 el título es Identificamos los gases que contaminan el aire de mi entorno. En la actividad anterior, recordemos, hemos logrado identificar las zonas contaminadas de la comunidad o ciudad a partir de la lectura de paisajes. Basado en ello, nos preguntamos, ¿qué contaminantes del aire se generan en nuestra ciudad o comunidad? En esta actividad vamos a descubrir y lo vamos a explicar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a identificar las fuentes contaminantes de nuestra comunidad. Vamos a identificar las fuentes que contaminan el aire de nuestra comunidad o ciudad. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer la siguiente infografía que lleva por título Fuentes de contaminación del aire, que se encuentran en nuestros recursos de mi aprendizaje. Como observamos en esta infografía, podemos notar que existen contaminantes primarios, contaminantes secundarios, además de lo siguiente, que los contaminantes primarios tienen sus fuentes que lo generan, por ejemplo las fuentes naturales, que son los incendios, los volcanes. También tenemos las fuentes móviles, que son los autos y los camiones. También fuentes fijas, que son las industrias, las ciudades y los hogares. Mientras que los contaminantes secundarios no son producto de una fuente, sino de una reacción de los contaminantes primarios con la atmósfera, que generan el ozono y material particulado. Luego vamos a leer la siguiente infografía. Tenemos el concepto de contaminante, contaminante primario, contaminante secundario, la emisión y sobre todo el tipo de fuentes de emisión, que se dividen en 4 categorías muy importantes: las fuentes fijas, móviles, de área y naturales. Te recomiendo que leas estos conceptos muy bien porque nos van a permitir completar el siguiente cuadro. Número 1. A partir de la lectura de la infografía, vamos a completar el siguiente cuadro. En la primera columna tenemos fuentes de emisión de nuestra comunidad. Y lo que vamos a resaltar es lo siguiente: hacer mención del tipo de categoría que presentan. Por ejemplo, en mi ciudad, recordando la actividad número 2, hemos identificado actividades económicas que contaminan el aire, como por ejemplo la presencia de chimeneas industriales. Eso sería una fuente fija. También hemos visto que en mi comunidad hay muchos automóviles y camiones, por lo tanto son fuentes móviles. También hay un incremento en comercios y casas. Esa es una fuente de área. Y además le vamos a agregar la basura que generamos en nuestro domicilio, que sería una fuente de área. Y aquí tenemos que responder lo siguiente: ¿cuáles son los posibles contaminantes que emiten dichas fuentes? Nosotros hemos colocado para cada uno de los casos las diferentes sustancias que pueden generar dichos contaminantes. Recuerda que tú puedes cambiar o variar las respuestas. Luego, en muchas zonas urbanas, la principal fuente contaminante, como sabemos, es el parque automotor, vehículos seguidos de fuentes fijas, fuentes de área y natural. Además de las emisiones por diversas fuentes que emiten gases tóxicos y que contribuyen al deterioro de la calidad del aire. Además, debemos considerar que la basura que generamos en nuestro domicilio es un gran contaminante al ser quemada. Entonces, a partir de esta situación vamos a leer el siguiente texto, que se titula Gases contaminantes en la atmósfera, la cual la encontraremos en la sección de nuestros recursos de aprendizaje. Veamos, tenemos aquí la lectura Gases contaminantes en la atmósfera. Te recomiendo que resalte las partes más importantes porque nos van a permitir luego completar un cuadro. Seguidamente tenemos algunas de ellas, como los óxidos de azufre, cómo son generados, qué producen y cómo se clasifica, que es muy importante que lo resaltes. Luego tenemos los óxidos de nitrógeno, cómo son formados, cómo se obtienen y cómo se clasifican. Luego tenemos los óxidos de carbono,
También aquí tenemos cómo son formados, cómo se clasifican y qué características tiene cada una de sus clasificaciones, como el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Te recomiendo que resaltes las partes más importantes. Luego tenemos aquí el concepto de material particulado, que hace referencia a las partículas de suspensión que pueden permanecer flotando en el aire, que son una mezcla de sólidos o gotas de líquido de tamaño pequeño, que tienen un origen natural o también un origen humano, como por ejemplo la arena fina, el cabello humano, etc. Te recomiendo que resaltes las partes más importantes. Luego tenemos aquí al plomo, algunas características. También tenemos los compuestos orgánicos volátiles, algunas características de dichas sustancias. Resalta las partes más importantes. Luego tenemos al ozono, que se clasifica como ozono superficial. Tenemos sus características, su fuente, cómo son producidos. Te recomiendo que resaltes las partes más importantes porque eso nos va a permitir completar un cuadro que vamos a hacer más adelante. Y por aquí tenemos las principales contaminantes de la atmósfera, como por ejemplo los componentes primarios, que son el monóxido de carbono, el óxido nítrico, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, como estás observando, y los contaminantes secundarios, que se generan por la reacción de los contaminantes primarios y la atmósfera. Aquí tenemos, por ejemplo, al trióxido de azufre, al amonio, el ozono. Luego vamos a responder lo siguiente. ¿A qué se llaman compuestos óxidos? ¿Cómo se obtienen? Luego de responder estas dos preguntas basados en las lecturas anteriores, vamos a completar a partir de la información el siguiente cuadro, donde tenemos en la primera columna los contaminantes, la fuente que los genera y una breve descripción. Nuestros contaminantes son los que hemos visto en las lecturas anteriores, como por ejemplo el ozono superficial, el dióxido de azufre, el trióxido de azufre, el óxido nítrico, el dióxido de nitrógeno, sus fuentes que lo generan y alguna descripción de cada uno de esos contaminantes. Por aquí también hemos considerado al monóxido de carbono y al dióxido de carbono, también las partículas en suspensión y los compuestos orgánicos volátiles, sus fuentes que lo generan y una breve descripción de cada uno de esos contaminantes. Luego tenemos lo siguiente. ¿Sabías que 9 de cada 10 personas respiran un aire insalubre? La contaminación del aire es un asesino invisible que puede estar acechando, por ejemplo, en el camino de vuelta a casa e incluso en los hogares. Lo indica la Organización Mundial de la Salud en el 2020. Aquí vamos a tener que escuchar un podcast titulado La calidad del aire mejoró en la ciudad de Lima durante el estado de emergencia, informó el CENAMI. Este podcast lo vamos a encontrar en el link que observas en la parte inferior. Aquí observamos la información de ese link, cuyo título, como hemos mencionado, es La calidad del aire mejoró en Lima durante el estado de emergencia, donde podemos observar lo siguiente, que en diferentes distritos como San Juan del Lurigancho, el Campo de Marte, Villa María del Triunfo y Caraballo, la concentración de material particulado fino en el aire ha disminuido. Por ejemplo, las columnas de naranja representan el promedio de material particulado encontrados en el 2015 al 2019, mientras que las columnas de azul muestran la cantidad de material particulado fino encontrado en el aire en el estado de emergencia del año 2020 y podemos observar que ha disminuido. Luego vamos a reflexionar sobre lo siguiente: cómo los datos científicos obtenidos en los textos nos han ayudado a desarrollar nuestra actividad. Y la segunda pregunta indica cómo las industrias contribuyen a la contaminación del aire. Aquí hemos puesto el problema y por supuesto también una solución. Finalmente vamos a evaluar nuestros avances. ¿Expliqué que los gases contaminantes de la atmósfera afectan la calidad del aire y a la salud de las personas? Sí, lo logré.
Fundamenté mi posición empleando evidencia científica frente a situaciones donde las acciones son cuestionadas por su impacto en el ambiente. Sí. Con esto estamos terminando esta actividad número 3. Espero que hayas entendido y nos estaremos viendo en un próximo video. Muchas gracias.